bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Hoy vamos a continuar hablando de negociar. Esta es la segunda parte de este capítulo que nos estamos enfocando en lo que es dinero y negociación con una mirada de género. Y del por qué es tan importante negociar, de que es algo que hacemos todo el tiempo y sin embargo no somos conscientes, de negociar desde una mirada enfocada en mujeres y de cómo podemos hacerlo mejor. Antes de empezar, recordarte que si te gusta el contenido de este podcast, te invito a darle seguir, compartirlo con quien creas que pueda interesarle y hacerme llegar por Instagram, que mi cuenta es olimpia.psicología o por mi web, que es olimpia.com, un mensajito contándome que lo estás escuchando. Saberlo me da mucha ilusión y ánimo de saber que estás del otro lado. Vamos por el primer punto de hoy. ¿Cómo entrenar el músculo de la negociación si no quiero hacerlo negociando mi salario? Porque negociar el salario se puede ver como algo mucho más grande. Entonces quiero enfocarme en cómo entrenar este músculo en otras cosas. ¿Qué sirve hacer pequeñas negociaciones en nuestro ámbito de trabajo o incluso fuera de él? Como puede ser llamando a nuestro servicio de telecomunicaciones, de internet, de televisión o de lo que sea, y pedir la disminución en la tarifa del servicio. O llamar para cambiar una cita médica o un producto que ya compré. En el ámbito de trabajo puede estar pidiendo más recursos para tal proyecto o cambiar la fecha límite de entrega de tal otro proyecto. O pedir asistir a estas reuniones de la semana pero estas otras no. Como vimos en el episodio pasado, negociar es una habilidad que se entrena. Y que ya desde los 8 años se perciben diferencias entre niños y niñas, producto de estar insertas en un contexto con diferencias más o menos invisibles. Madres y padres que responden distinto al pedido que hace una niña que un niño o que alientan distinto a uno y a otro, que prestan atención al comportamiento de negociación de uno por sobre el del otro. Lo mismo con los maestros y las maestras, con los adultos de la familia o de otros contextos. Aclaro que esto va de visibilizar y no de señalar culpables, sino simplemente para ir notando cómo influyen todas estas características en cómo nosotras nos vinculamos con la negociación. Que no se vean diferencias en la negociación de niñas y niños de 4 años, pero sí en las de 8 años, indica cómo influye el entorno en el debilitamiento de esta conducta. Y con esto lo que quiero es motivar a desarrollarla. Como aprendimos a hablar o a caminar, se aprende a negociar. Si te hubieses quedado en el piso la primera vez que te caíste de niña después de haber logrado pararte en 2, no estarías haciendo lo que estás haciendo en este momento. Que puede ser cocinando parada, caminando, manejando o yendo a buscar algo a la otra parte de la casa. Lo mismo con todo. Creo que si no tengo mal el número, son alrededor de 15 caídas por hora de caminata siendo niñas y niños. No recuerdo tan bien. Lo que sí sé es que imagínate si hubiésemos tenido esa perseverancia con otras habilidades como esta. Entrenar el músculo de la negociación es muy importante. Sobre todo para quienes por su historia no fue una habilidad tan desarrollada. El otro punto es, las mujeres son mejores negociando para otros que para ellas mismas. Esto suena increíble, pero creo que a nadie le sorprende y tiene que ver con normas culturales. No se espera que negocie para mí misma, pero sí que cuide a mi prole, a los míos. Por ende, no siento que estoy retando una norma y eso hace que aborde la situación de una manera más estratégica y más efectiva. Incluso con el no soy suficiente que siempre aparece y lo tenemos tatuado en la piel, hace que sea más difícil negociar para nosotras y no tanto si estuviésemos negociando para nuestra pareja o mejor amiga. Porque la idea es, yo no valgo tanto, pero Ana sí que vale un montón y es maravillosa en lo que hace. ¿Te suena algo de esto? Bueno, acá es cómo influye la socialización de género, pero eso, algo que puede servir es pensar que voy a negociar para otra persona. Así efectivamente esté negociando algo para mí misma. Armarlo pensando que será para otro, para alguien que me preocupe y que quiero cuidar y que quiero lo mejor para ella. Imagínate que vas a armar el plan de negociación para tu colega que adorás o para tu familiar o para tu amiga más querida y que admiras. Sentate con un papel y armalo pensando en ella, sabiendo que es para vos y con tu información. Sin embargo, imagina que es para esa otra persona. Sería algo así como, imagina que Ana tiene esta profesión, estas tareas, este rol o responsabilidades, este desempeño, esta cantidad de personas a su cargo, etc. ¿Cuánto crees que debería ganar por esto? Créeme que pensar lo que puede ser para otra persona te puede ayudar a desenredarte de las trampas mentales que tenemos. El otro punto, y esto es muy importante, es investigar sobre tu salario en el mercado.
qué salarios hay en el rubro, roles, etc. Como cuando vas a comprar un aire acondicionado o un coche y te sentás en la compu a investigar marcas, precios, funciones, etc. Lo mismo necesitas hacer con tu salario. Y esto no solo lo haces buceando en plataformas de trabajo como LinkedIn, sino con otras personas. Parte de la investigación es preguntarle a otros sobre tu puesto y salario. No olvidar de consultar con hombres, porque las mujeres pueden tener un sesgo, y está bien hacerlo, es fundamental, porque lo que más queremos, y por eso mi podcast está dirigido a mujeres, es visibilizar esto, tejer red, animar a hacerlo. Pero para investigar salarios necesitamos sumar también a trabajadores hombres. Sobre todo quizás a quienes no estén tanto, no tengan voz o que no estén metidos en el rol de lo que yo estoy trabajando. ¿Sí? Quizás que no sean de la misma empresa, que sean de otra, o que sean de un rubro parecido, o que trabajen con alguien de mi mismo rubro. Podemos preguntarle a personas que trabajen del reclutamiento de personal, de perfiles, de roles. Es decirles si alguien, es preguntarle a esta persona, si alguien que hace estas tareas, con esta formación, con esta cantidad de horas de trabajo, en este rol, con esta cantidad de personas a cargo, ¿cuánto sería su salario? Eso es parte de la investigación. Investigar el presupuesto para tu trabajo y el salario que se pague en el mercado es fundamental para negociar. Y a esto me refería cuando yo decía el trabajo de negociar empieza mucho antes. Bueno, una de las cosas más importantes de esto es investigar mi salario en el mercado. Lo otro es tener en mente el por qué querés eso. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si esa persona no te puede dar eso que pedís, quizás puede ofrecerte otra cosa. Por ejemplo, si lo que querés es trabajar desde casa por la distancia a la oficina, quizás no puede darte eso, pero puede ofrecer otra oficina más cerca. O querés cambiar de oficina para estar más cerca del colegio de tus hijos o del mar o de lo que sea, pero te dicen que no a esa oficina, igual pueden ofrecerte otra oficina con similares características. Otra opción es, si lo que querés es sumar más gente a tu equipo para poder delegar y enfocarte en X proyecto, por ejemplo, en ese proyecto que puede influir en tu carrera laboral, y te dicen que no a ampliar tu equipo por temas de presupuesto, lo que podés hacer es quitarte de algunos otros proyectos o de tareas o de reuniones que te ocupan tiempo a vos. ¿Me explico con esto? La idea es que tengas en mente el por qué querés eso que estás por pedir, cosa de que en caso de que no te lo puedan dar, tengas alternativas a eso. El otro punto es pedí más de lo que querés recibir. Si para este trabajo averiguaste que tu salario debería ser de 6.000, pedí 6.800. Como cuando ofertas un auto, un coche, que querés venderlo a 8.000, subís el precio porque entendés que en la negociación ese margen vas a necesitarlo. La negociación es una colaboración, por ende, ponerse de acuerdo puede hacer fluctuar ese precio o ese primer monto que vos pongas. Así como ellos no te ofrecen lo que pueden pagar, sino que ofrecen menos para encontrarse en el medio. El otro punto es no esperar a último momento para negociar. Y esto te lo digo como alguien que suele patear todo para último momento. No esperes hacerlo cuando sentís que ya no tenés escapatoria. Necesitas hacerlo mucho antes, y hacerlo antes te hace prepararte mejor, te hace ser más efectiva y te hace negociar mejor. Aunque lo que parezca en tu cabeza sea un montón de argumentos de por qué es mejor esperar, necesito que seas muy hábil en notar cuáles de esos son un argumento para evitar pasar por la situación incómoda de la negociación o cuándo son argumentos que efectivamente son así porque acaban de tener una pérdida muy grande en la empresa, porque lo que sea. Y está muy bien notarlo y está bien tenerlo en cuenta para tomar una decisión de en qué momento tengo más probabilidades de que sea efectivo o que yo sea efectiva en mi negociación. Sin embargo, que no sea algo que te haga patear crónicamente el pedido de la negociación. La idea es hacerlo antes de que estés en los últimos 2 minutos del partido. Lo próximo es negociar más de una cosa. Solemos ir con la idea de negociar una cosa y porque eso nos ayuda a regular la ansiedad. Sin embargo, no es lo que mejor funciona. ¿Por qué? Porque puede que nos juegue en contra. Si vas a pedir un aumento de salario y en esa conversación te dicen que no hay presupuesto para poder hacerlo, te quedas sin poder negociar otras cosas que también mejorarían tu trabajo. Pedir más de una cosa es más estratégico. Es entrar con varias cosas en la mano e irte con algunas de ellas. El siguiente es enmarcarlo en una frase que incorpore la mejora para el equipo o la empresa. Es ¿a dónde los vas a llevar que es un lugar deseable para ambas partes? Esto es lo que puedo hacer por la empresa si recibo esto otro.
tiempo, mejor compensación, más personas en el equipo, etc. Es algo así es como puede impactar esto que pido en los objetivos de la empresa. Imagínate que sería esto como un texto de ejemplo, pero sería algo así como decir. Así como sabes, el semestre pasado o el año pasado alcancé, y nombras tus objetivos alcanzados, tus números o el indicador que haya beneficiado a la empresa, y creo que podemos duplicarlo o mejorarlo este próximo semestre, y nombras ese objetivo deseable o del que están detrás. Y al servicio de alcanzarlo, quería hablarte sobre mi rol en la empresa, sobre mis responsabilidades o sumar gente al equipo para yo poder enfocarme en esos objetivos o ser compensada con un ajuste o con un aumento de salario o con poder trabajar en estas horas, que soy más productiva, etc. Es decir, nombrar aquello que querés, ¿sí? Pero no es olvidarte, nombrar el objetivo deseable por la empresa, nombrar aquello que ya has alcanzado, tu performance que le dicen, y nombrar aquello que querés. Lo otro es usar el silencio. Y esto, que tengo un posteo sobre esto en Instagram, no voy a decir mucho más por acá, pero sí es no hablar más de lo que tenías preparado. Podemos empezar por la ansiedad, por la lectura que estemos haciendo de la situación, por la incomodidad, por regularnos emocionalmente, empezar a hablar de más y quizás en eso ir perdiendo o ir alejándonos del foco que es la negociación. Ser consciente de eso y usar el silencio a nuestro favor. Teniendo en cuenta que estamos en octubre, llegando a fin de año, debemos, o quizás, si es que no lo tuvimos antes, una conversación vamos a tener sobre el aumento. Si no lo tuviste antes y estás pensando en hacerlo ahora, es mejor que no pierdas meses de aumento esperando a que llegue fin de año y lo hagas antes. La conversación siempre debe ser programada. No es algo que, como decía al principio del episodio, se da entre pasillo o después de un almuerzo porque tienen tiempo. Yo tengo que solicitar esa reunión. Envío un correo diciendo: hola tal, espero que te encuentres bien, estoy entusiasmada con mi próximo año en la empresa y me gustaría hablar sobre mi progreso y compensación en algún momento de esta semana. ¿Cuándo sería un buen momento para esta reunión? ¿O cuándo sería un buen momento para reunirnos? Notificar antes y no tomar por sorpresa a la otra persona va a ser siempre mejor, aunque creas o vaya dando vuelta mensajes de que no. Y a su vez es que propongas vos la reunión y no esperes que lo propongan del otro lado. ¿Por qué? Porque si lo propones vos liderás el proceso. Si ellos lo hacen, estás en desventaja. Recuerdo el caso de alguien con quien estábamos trabajando para pedir un aumento y aún no había solicitado la reunión y sus coordinadores le invitaron a almorzar le invitaron a almorzar y le dieron como un bono por el trabajo hecho. Eso hizo un poco que desarmara o desalentara la posibilidad de discutir sobre salario. Por eso digo que mejor anticiparse, pedir la reunión, lo cual evoca mayor compromiso en hacer esa tarea y tenerla preparada. Si estás escuchando esto en otro momento, no tenés pensado hacerlo ahora y cuando lo empezaste a armar ya pasó fin de año, puedes decir algo como: gracias por los reconocimientos y los feedbacks o las evaluaciones. Ahora que estamos estableciendo nuevas metas, después de investigar y revisar, me he dado cuenta de que que mi salario está desajustado en comparación con la tasa del mercado. Me entusiasma seguir trabajando en estos proyectos y trabajos, pero me gustaría tener mejor si decís sería como: me entusiasma seguir trabajando en estos proyectos o en estos trabajos y me gustaría tener una conversación al respecto. Tenerla por escrito, si tenés algo ahí a mano para poder escribirla, puede servir para que luego lo adaptes a tus circunstancias. Lo otro es mirar esto desde el futuro. Aunque en este momento parezca que esto ocupa todo tu mundo, míralo desde la perspectiva del futuro. En 1 año o en 6 años vas a estar agradecida de haber desarrollado estas habilidades, de haberte mostrado a vos misma que podés hacerlo. Lo otro, y esto es muy importante, es dejar todo por escrito. La negociación puede tomar un tiempo, incluso meses. Quizás no se quede solo una reunión. Y en caso, y esto me parece muy fundamental nombrar, si efectivamente recibís un no, lo que podés hacer es preguntar: ¿por qué no? ¿Qué podría hacer yo para cambiar tu respuesta? ¿Qué podría hacer para demostrarte en 3 meses que estoy preparada para ese ascenso o que mi trabajo vale ese aumento en mi salario? Si te responden por correo que llegaron a la conclusión de que no te darán eso que habías pedido, lo que puedes responder es: muchas gracias por devolverme una respuesta. Quiero preguntarte qué necesito hacer en el próximo proyecto o en el próximo semestre o en el próximo año o en X periodo de tiempo para llegar a ese salario, para llegar a ese nivel, ese puesto de trabajo o ese lugar que pedí.
¿Crees que podemos delinear algunos puntos claves que en caso de completarlos en ese tiempo puedo recibir eso que pedí? Y decís lo que pediste. La idea es irte de la reunión con una lista de cosas que podés hacer en caso que te hayan dicho que no a tu pedido, para alcanzar eso que pediste. Y todo eso, como dije, dejarlo por escrito. Todo tiene que quedar por escrito, sobre todo estas formalidades. Y acá de nuevo, si estás hablando por las comisiones en la venta de tus libros, o sesiones de pacientes, o el aumento de tu sueldo, ver la forma de que quede por escrito. Porque escuché casos donde pasado ese tiempo fingieron demencia cuando volviste a por lo que te habían prometido, o hubo cambio de jefes, con quienes habías hablado, se fueron de la empresa, por ende quedas sin esa espalda que te apoya o te acompaña para continuar con la negociación. Y eso puede ser que eran unas vacaciones luego de acabar ese proyecto, o ir a agrandar el equipo en el próximo presupuesto, o aumentar un salario, etc. ¿Y cómo hago en esto en caso de que no esté dejando constancia por escrito en la reunión? Lo escribo por correo una vez acabada y lo envío. Sería algo así como: gracias por la reunión de hoy, tu tiempo y tu orientación en esto me sirven un montón. Te envío lo que hablamos y decime si se me escapó algo o si hay algo que entendí bien, que no entendí bien. Y enumeras lo hablado. La idea es que seas proactiva, no solo con todo lo que le resuelve la vida al resto de las personas en el trabajo, sino también con tus cosas. Y esto, y último, ya cerrando, porque creo que se me está haciendo largo, pero que es muy importante, es aprender a convivir con un no, o con la sensación de rechazo, o de incomodar, o de no ser agradable como se espera de nosotros. Si en la negociación sale un no, primero quiero decir que el éxito de la negociación ya lo conseguiste, porque como dije, acá estamos persiguiendo el hacer y el no quedarte quieta. Y hacer trae rechazo de otras personas, y eso en serio es una buena noticia, porque significa que estás haciendo cosas distintas a lo esperable. Las únicas personas que le caen bien a todo el mundo son las que ya no están vivas. Suena bruto, pero es así. Cuando escuchás los testimonios de quienes hablan de alguien que murió y recuerdan todo lo lindo. Y es hermoso, pero vivir significa desagradar y recibir un montón de nos en el camino. Pensar en una mujer que admires, o una líder social, una líder política, la CEO de una empresa, o la directora de una ONG, o una escritora o una artista reconocida. Para llegar a donde está, ha tenido que entrenar el músculo de convivir con ser rechazada, con recibirnos y con lidiar con el malestar de incomodar a otros, por retar la norma de lo que se espera de ellas. Recibir un no, y esto seguramente lo toque en otro episodio, pero me interesa un montón el tema de poner límites personales, de la sensación del rechazo, del desagradar, así que seguro lo toque. Pero lo que quiero que nos quedemos acá es que es cierto que recibir un no se siente como un golpe a nuestra identidad y al estándar de lo femenino, que como digo, está sostenido en la regla de agradar, de gustar, de acompañar y no de liderar, de ser amable, de ser agradecida, de ser cuidadora del resto, de ser altruista. Esto es un aprendizaje muy de género. Los varones desde mucho antes aprenden a lidiar con el no y el rechazo y lo siguen haciendo y siguen recibiendo rechazo y lo siguen haciendo y siguen recibiendo rechazo. En mujeres no pasa esto y por eso necesitamos hacer cosas y exponernos a esa sensación desagradable para hacerle un hueco y para construir mayor libertad en nuestra vida. Se me viene el caso de un hombre que creo que tiene una charla TED, así que yo no la vi, pero si les interesa lo que les voy a contar, mírenla y luego me dicen qué tal, que se llama Xia Xiang, que estuvo durante 100 días, se propuso durante 100 días, todos los días, cada uno de los días, pedir algo que podía ser insólito en distintos lugares. La idea era entrenar esto mismo, la sensación al rechazo. Si no me equivoco, le puso algo como un nombre como la terapia del rechazo. Desde pedir a un vendedor de autos que le enseñe a vender en ese momento, a preguntarle a una tripulante de cabina en un vuelo si podía hacer un anuncio por el altavoz. Y 98 pedidos más, algunos muy insólitos, pero lo que él iba, la idea, era volverse más hábil con la sensación del rechazo, entre otras cosas. Si les interesa eso, creo que hay una charla TED de él, pero volviendo a nuestro tema, un no habla de tu valor, ni de tu identidad, ni el valor que tenés como persona. Probablemente mientras más te alejes de las normas de género o de las cosas que se esperan de vos, probablemente recibas más rechazos, más sensaciones desagradables o incómodas más. Y si nos estamos moviendo y como dije antes, la vida y estar viva significa ser rechazada un
un montón de veces. Si no estamos siendo rechazadas es porque puede que nos estemos quedando en salvarle la vida a todo el mundo menos a nosotras, o atender a todas las demandas del resto menos las nuestras, o apoyar y dar ánimo a todo el resto menos a nuestras metas y nuestros objetivos. Y una vez que hemos armado lo que vamos a querer negociar, necesitamos también planificar qué vas a hacer después de negociar. Tanto si recibís lo que pediste como si no recibís eso. Lo primero, evidentemente, es premiarte por haberlo hecho. Porque tu éxito, como dije, está en haberlo hecho. No importa el resultado. Es haberte hecho un hueco al malestar de siquiera pensar en negociar. Ya eso genera mucha incomodidad. Después de juntar el coraje de hacerlo y luego hacerlo. El jugar a tu favor de pedir lo que crees merecer o lo que querés para vos, merece que te lo reconozcas. Y en caso de que no, de que recibas, ese no, pensá en quién poder apoyarte o a quién irle a pedir un abrazo o compartir un rato o quién está cuidando de tus espaldas. Recordá que cuando lo mires desde el futuro a este movimiento de coraje, vale toneladas de oro. Y lo vas a recordar mucho más porque tu mente, o es probable en realidad que tu memoria tenga más registro de aquellas cosas que hiciste que de lo que en ese momento te estaba diciendo tu mente. Las acciones son las que dejan huellas y no las historias de nuestra cabeza. Y ya llegando a la última parte del episodio, quiero resumir un poco. La idea de negociar la tenemos que pensar como una colaboración. No es un conflicto, no es una pelea. Es una colaboración entre la persona responsable de aquello que vas a pedir y vos misma. Negociamos todo el tiempo en nuestras relaciones personales y laborales. ¿Por qué no hacerlo con algo tan importante como nuestro salario, como nuestro trabajo, como nuestra carrera? Incluso, y esto lo sumo, estate atenta en qué momentos del día negocias y con quién y de qué manera lo haces. Y no solo vos, sino las personas a tu alrededor, porque puede darte pistas de qué hacer. El éxito de una negociación es haberlo intentado. No conseguir el aumento, no, porque eso sí, efectivamente no depende 100% de vos, incluso depende una mitad, vamos a decir, sino en haber realizado la negociación en sí misma. Recordá que lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero incluso eso, y si te dicen que no, te brinda una nueva perspectiva y nueva información. Una empresa que rechaza evaluar salarios o tu crecimiento en la empresa puede no ser una empresa en la que quieras desarrollarte. Pensar en el futuro y cómo las habilidades de negociación te beneficiarán, agradecer haberlas entrenado y haber demostrado a vos misma que podés hacerlo. Así como otras habilidades, la de negociar se aprende, se entrena y te volvés mejor con ensayo y error. Como dije, como cuando aprendimos a caminar o cuando aprendemos un nuevo idioma. Ahora sí, este episodio llegó a su fin. Si sentís que hablar de esto puede ayudar a mejorar la vida de las personas a tu alrededor, te invito a compartir este episodio para construir red, para visibilizar, para colaborar en construir un cambio en nuestras personas en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Compartilo para animar a otras personas a hacerlo y proteger esa red que pueda ayudarte a vos también. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, valoro un montón que te hayas quedado escuchando todo el episodio conmigo. Y como siempre te digo, la curiosidad y el querer cambiar algo de las cosas ya nos une dentro y fuera de este mundo digital. Espero te haya gustado. Recordarte también que podés encontrarme en mi cuenta de Instagram como olimpia_psicología y en mi web como olimpia_psicología.com.